En los años 90 y en los años 2000 fueron épocas que el Ecuador tuvo una masiva salida de personas al exterior, en búsqueda de mejores días. El 75% de estos procesos migratorios se realizó en condiciones riesgosas, lo que ocasionó muchos desaparecidos y muertos en el proceso migratorio del tan anhelado sueño americano. Tragedias como las de 1998, 1999, del año 2001, en el que murieron 5 personas, el 17 de diciembre del 2004, donde desaparecieron 22 personas, y el más relevante que convulsionó a la sociedad ecuatoriana y despertó la alerta del Estado fue el naufragio del 13 de agosto del 2005, que produjo en el ente estatal local 2 reacciones. El primero, realizar proyectos enfocados a esta población y acompañar a las familias de migrantes desaparecidos, que tuvo como fin la construcción de lo que hoy conocemos el Monumento Migrantes en la ciudad de Cuenca. Mi esposo viajó es por falta de trabajo. Eso le motivó a irse, dar mejores días a los familiares acá en Ecuador, pero lamentablemente no fue así. Naufragó a los 3 días que él salió. El sueño de él era de hacerse una casita. Y de ahí venir a los 5 años, él decía, de ahí vengo a adoptar a mi catirito, decía, y con eso ya nunca más, y ve si me hago un carrito para mí y para mi hermano, decía, yo voy a trabajar día y noche allá para hacerme algo, y nunca lo pudo hacer nada de eso. El Departamento de Movilidad Humana de la Vicaría de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cuenca tuvo un proceso evolutivo en lo que es abordaje en este tipo de casos de personas desaparecidas, personas muertas en tránsito hacia los Estados Unidos, a partir del año 97, donde tuvimos una primera intervención cuando murieron 19 migrantes en el lago Cocibolca, en Nicaragua. Ahí fue un aprendizaje de qué es lo que nos tocaba hacer, para generar, primero, la recuperación de los cuerpos, segundo, la atención directa a las familias que quedaban acá, y tercero, y cómo generar articulación con las organizaciones públicas. Objeto de apoyar a los migrantes y sus familias. En ese contexto, suscribí un convenio con el Congreso Nacional, con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en ese entonces, y comenzamos a desarrollar varias actividades. Entre ellas, trabajamos con el programa Casa del Migrante, un programa que estaba dirigido a tratar de abordar la temática de movilidad humana desde diferentes ópticas. Así, el programa de apoyo a los migrantes y sus familias no solamente se preocupó de un espacio físico, de una casa, sino de un proceso de construcción y trabajo en política pública. Así comienza a desarrollarse este programa a través de 4 ejes importantes. El primero, un eje comunicacional; el segundo, un eje de desarrollo económico productivo; un eje de fortalecimiento educacional; y un eje de apoyo y asesoría legal, psicológica y social. Depende de la capacidad del individuo, los recursos emocionales que tenga, la experiencia en su historia de vida, como para resolver la ambigüedad del duelo. En realidad, ¿qué impulsó? Fue el naufragio del año 2005, ¿no? Que fue uno de los más grandes hechos que conmovió a la sociedad cuencana y al país en su conjunto.
Entonces, eso obliga a la Municipalidad de Cuenca y a otros actores como Pastoral Social, Sociedad Civil, a trabajar, la propia CENAMI, en un tema no solamente ya de sensibilización, sino qué hacer frente a esa pérdida humana. Los familiares no tenían un espacio físico donde ir a poner una flor, dejar una vela, de pronto desarrollar una misa en memoria de sus seres queridos. Es un sueño construido de manera conjunta a partir del primer episodio que conocimos de un accidente de migrantes donde murió en el lago Cocebolte, en Nicaragua, donde las familias empezaron a decir ahora dónde les rezamos a nuestros seres queridos, dónde vamos a dejar flores. Con este hecho, y a medida que íbamos acercándonos a las parroquias, en las asambleas que empezamos a generar de acompañamiento a las familias, empezamos a conocer que ya ha habido desaparecidos mucho antes. Y recuerdo que en el año 97, en una ocasión tuvimos la oportunidad de saber que una familia había perdido a un ser querido y no sabía dónde estaba cerca de 10 años. Y tampoco tenía un lugar donde dejar. No sé si este lugar a donde acudir podía en el 100% decir que es el lugar del cierre del duelo. Primero, los duelos se cierran adentro, muy, muy adentro, pero sin duda alguna gente que conozco pudo, al menos en ese periodo donde se inauguró el monumento, pude escuchar palabras como por fin. Era como decir, ya tengo a dónde ir, ya tengo a dónde recordar. Ahora, psicológicamente el duelo del monumento está hacia arriba y el muerto está hacia abajo. Entonces, el muerto está bajo tierra, el monumento está hacia arriba. Entonces, no sé si eso simbólicamente pudo haber ayudado a todos, pero en una parte sí, en otra parte desconozco. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre. El dolor, la esperanza y muchos otros sentimientos encontrados en la pérdida de un ser querido que fue en búsqueda de días mejores al exterior, y lo que encontró fue su desaparición, que no solo ha afectado a sus familiares como padres y hermanos, sino a sus hijos e hijas que deberán vivir con la pregunta: ¿qué pasó en realidad con sus padres y familiares durante su proceso migratorio? El Monumento Migrantes es el espacio que la municipalidad construyó para brindar un lugar de oración y ofrendas para las familias que viven con la esperanza de ver a su ser querido. El monumento cumplió su objetivo, que era el poder recordar en un espacio físico que les permita poder poner flores, velas, formalizar una misa, etc. En ese contexto yo creo que cumplió su objetivo. Desde el lado terapéutico era como hacerles un recorrido, que la muerte de ellos fue en agua y además demasiado lejos, era inalcanzable. Entonces aquí es debajo de tierra y cercano a sus comunidades. Ahora, a quien creo que estoy seguro que no le funcionó fue a algunos familiares jóvenes, hombres y jóvenes mujeres que transaron con los coyotes para ocupar el pasaje del muerto. Entonces,
eran pocos los que demandaron a los coyotes. Y entiendo que algunos coyotes les dieron algo de dinero como indemnización, pero también los coyotes lo que ofrecieron era un pasaje, un puesto para otro, entonces un reemplazo del muerto. Y a los pocos meses, algunos que estuvieron en el proceso con ITFAS dejaron de asistir, y cuando les preguntamos qué pasa con los compañeros que no estaban asistiendo al proceso, nos comentaron que ellos ya estaban en Estados Unidos. Entonces, no sé si este monumento, qué valor a lo largo del tiempo tiene, qué valor instantáneo tiene, cuando ya se creó, yo diría, una forma de reconstrucción de la migración. En sus inicios cumplió esas aspiraciones, porque había toda una efervescencia por atender estas realidades. Posteriormente ha quedado olvidado. Un monumento, si no hay la recuperación de la memoria histórica, del por qué y para qué, pierde significado. Y es lo que ha ocurrido con este monumento. No ha sido acompañado de trabajo posterior. Lastimosamente, este fue el cierre de todo lo que puede haber sido o pudo haber sido el tema de movilidad humana. Han venido año tras año las familias a este monumento a rezarles a sus difuntos. El año pasado no lo pudieron hacer, no hubo quien motive. Muchos salieron de sus hogares en busca del sueño americano. Cientos de ellos desaparecieron o murieron en el trayecto. Pero queda el dolor de quienes un día los vieron partir, sabiendo que ahora solo viven en sus pensamientos, en su corazón. Representado en este espacio, el monumento a migrantes, con la llama viva de la esperanza de un día volverlos a ver, sabiendo aún que su deceso ya pasó. La esperanza es viva. Nosotros queremos encontrar a nuestros seres queridos. Realmente fuera una historia para contar si nosotros, a pesar que son 11 años que pasó, volviéramos a ver a nuestros seres queridos, fuera tan maravilloso. Les perdimos y no saber si estarán vivos o estarán muertos, eso es lo más peor de nosotros. Porque se hundió el barco y no sabemos, como te decían, tal vez les rescataron, tal vez está en algún lugar, pero no sabemos el fin de ellos, no sabemos qué pasó con ellos. Solo eso, tenemos este recuerdo aquí. Este es el monumento a la esperanza y a la vida de quienes desaparecieron o murieron en este proceso migratorio, donde sus familiares vienen a visitarles frecuentemente. Aunque para muchos este sea un espacio simplemente arquitectónico, entre varios de los que se encuentran en el cementerio, sin saber el valor humano de quienes vienen y entregan sus ofrendas y lágrimas a sus seres queridos, caídos en el proceso migratorio.